Tenga sus ojos. Bájate. Es que no saben, pero Ari está enfermita de sus ojos. Ay, sí, los tiene llorositos. No. Pero bueno, felices, ¿cómo están? Nosotros estamos muy felices de estar el día de hoy aquí con ustedes, porque el día de hoy les vamos a contar una historia que yo creo que es de las más interesantes que nos han pasado. De verdad, ha sido una locura. Bueno, pues los Instagram son para platicar un poquito de cosas que nosotros hemos vivido. Así que si te quieres traer algo para comer y disfrutar este video, puedes hacerlo. Y bueno, esta historia comienza en Río de Janeiro. Nosotros habíamos ido a un evento de YouTube y en ese evento había varios creadores de contenido. Vale, eso ya empezó el summit, que está lleno de youtubers de Latinoamérica. Además, después de eso vamos a tener un evento en Colombia, está el Club Media Fest allá. Entonces de ahí muchos de nosotros volábamos a Colombia para ese evento. El último día teníamos que estar en la madrugada en el aeropuerto. Y como mis hermanos les encanta la fiesta, fiesta, nos vamos en vivo al aeropuerto. alto. Por los que no saben qué es en vivo, irse en vivo es cuando tú no duermes por algo y te vas así sin dormir a algún lugar, a un evento, lo que tengas. Y eso es estar en vivo. Entonces nosotros agarramos después de la fiesta, hicimos nuestras maletas súper rápido para llegar al aeropuerto porque nos estaban esperando ya para irnos. Nos subimos a la camioneta que nos va a llevar y ahí vamos, ay sí, ya nos vamos a Colombia. Éramos un grupo bastante grande que iba a tomar ese vuelo a Colombia porque estaban los youtubers colombianos y también estábamos los mexicanos Antrax, Zurita y Juca. Unos en vivo, otros bien dormiditos. Es pudo descansar. Pero la mayoría sí estábamos en vivo. Ya era como, bueno, voy a dormir en el vuelo. Eso nos tranquilizaba. Bueno, cuando llegamos todos al aeropuerto, empezamos a buscar la aerolínea que nos iba a llevar. Encontramos, porque había muchos youtubers ahí, dijimos, ahí es, ya estamos así como, a ver, pasa pasaporte. Como una persona se encargaba de todo, no me acuerdo quién era, ¿se acuerdan quién era? Sí, era una de Google. Nos estaba ayudando con toda la logística, entonces se puso enfrente de todos y decía, a ver, ahora pásenme todos sus comprobantes de la vacuna de la fiebre amarilla. Y nosotros así nos empezamos a voltear a ver entre varios. Como de, ¿qué? ¿Vacuna amarilla de qué? ¿Qué es ¿De qué? eso? En ese momento vemos como Antrax está en otro mostrador peleando con alguien y fue como, a ver, ¿cómo? Sí, para salir de Brasil y entrar a Colombia, ustedes necesitan un comprobante de que se vacunaron de la fiebre amarilla. Y fue de, no lo tenemos. Estábamos como que todos súper confundidos porque imagínense, como que no pensábamos bien porque no habíamos dormido. O no, a ver, espérense, o sea, a ver, ¿de verdad es en serio esto de la vacuna? Vamos a ponernos en plan, pues no me importa, yo tengo que llegar, yo no sé cómo le hacen. No me mandas allá. Viene el gerente y pues yo los puedo subir al avión, pero no van a poder bajar del avión porque ustedes no tienen, y lo único que vamos a hacer es que se van a regresar a Brasil y todo eso lo van a tener que pagar ustedes. Y fue como, y entonces nos sacan de la fila y nos mandaron a un kiosco de información. Ahí estuvimos esperando a que nos dieran información acerca de qué onda con eso de la vacuna, si había alguna forma en la que pues pudiéramos entrar. Estuvimos marcando a los de Google de Brasil para que estuvieran apoyando y ver qué se podía hacer, pero pues al final de toda esa conversación con los de la aerolínea caímos en cuenta que no íbamos a poder salir de Brasil. Nos dijeron, Aunque se pusieran la vacuna, ustedes deben de esperar 10 días para viajar a Colombia y nosotros. Ajá, O sea, no. no. ¿sí sabe que el show es pasado mañana y 10 días ya no va a haber nada? Imagínense esto, éramos nosotros tres, Antrax, Juca, Juanpa, que no teníamos la vacuna. Los colombianos no la necesitaban. Entonces, imagínense que todos ellos no íbamos a estar en Club Media Fest. Las personas habían comprado sus boletos, todo para estar ahí, que estuviéramos juntos y no íbamos a estar. Y entonces fue como de no, a ver, ¿qué están entendiendo? O sea, Y tenemos que entonces, dar un show. es un show de miles de personas. Estoy en la cartelera ahí súper grande y que me voy a presentar y no voy a ir. Esa fue como la crisis más fuerte en la que nosotros entramos, porque nos dimos cuenta que si no hacíamos algo en ese momento no íbamos a llegar a dar show en Club Media Fest. Hasta nos pusimos a checar el contrato para ver qué pasaba si no nos presentábamos. Mientras unos estaban revisando el contrato, Otros estaban llamando por teléfono a sus managers. Nosotros así, nadie nos contestaba porque en Brasil eran como las 5 o 6 de la mañana y en México era las 2, 3 de la mañana. A A esa hora todo el mundo en México está dormido. Sentíamos una impotencia porque los de Google ya se habían ido y solo nos quedamos con una chica que nos estuvo apoyando muchísimo. Y entonces saber quién contestaba para que nos pudieran ayudar. Encontramos una parte del contrato así como, si no te presentas, hay una penalización económica. miles de dólares. Fue, tenemos que llegar.
empezamos a hacer cuentas y dijimos, pues es que ¿qué hacemos? O sea, no nos van a dejar entrar, ¿qué vamos a hacer? Unos habían dicho, pues ya vamos a pagar la penalización. Y entonces de repente nuestra mentecilla empezó a ver las mil maneras en las que pudiéramos llegar a Colombia. Ya sé, podemos desde Panamá y después en barquito bajar para entrar a Colombia. Y nadie se enteró que estuvimos en Brasil. Todas las opciones que nosotros estábamos, nuestra mentecilla estaba ideando, eran formas de saltarse al sistema, se podría decir, como decir, así ya no me cachan. Yo digo que vengo de Perú, que estuve 10 días en Perú y jamás pasé por Brasil, hasta que en ese momento nos contesta alguien de México. nuestro manager nos contestó y nos dijo, a ver qué está pasando. Ya le explicamos lo de la fiebre amarilla, no hay manera que entremos a Colombia. Estamos explicando cómo estaba todo el problema para que tuviéramos una solución más rápida entre todos. Nos dijo, ok, voy a ver qué podemos hacer, voy a hablarle a los de Club Media que están en Colombia para ver qué podemos solucionar, ¿no? Entonces él se pone en contacto con los de Club Media y en eso la de YouTube dice, oigan chicos, yo ya me tengo que regresar al hotel porque hay más creadores que tienen que venir a tomar sus vuelos, ¿no? Y es que también nos ayudaba a traducir, porque pues en Brasil se habla portugués y pues para estarnos peleando no nos escuchaban en español. Entonces nos regresaron al hotel. Llegamos al hotel y ahí vemos a varios de nuestros amigos youtubers que ellos no iban a ir a Club Media y nos dicen, ¿qué pasó? ¿No que ya se iban a ir? ¿No que tenían que tomar el vuelo súper temprano para llegar a Colombia? Y nosotros... Sí, pero pues lamentablemente tenemos esta situación. Mientras nosotros llegamos al hotel en México, en Colombia y también en Argentina, porque los de Club Media son argentinos, estaban moviendo las cosas, estaban ideando el plan y la manera perfecta en la que pudiéramos llegar al show. Así que teníamos tres opciones. Primera opción, ir a México, ponerte la vacuna y entrar a Colombia. La segunda era irte a Panamá y pasar por barquito. Esa opción la diseñamos nosotros, el grupito de... pasar la frontera desapercibidos de alguna manera. Y la tercera opción, poner la vacuna en Brasil, viajar a Argentina y de ahí volar a Colombia esperando si pudiéramos pasarnos y que no nos preguntaran, ¿has estado en Brasil? Y entonces estábamos así como de por favor. La primera opción se descartó por el tiempo. Si tomábamos esa opción íbamos a llegar el mero día del show y era imposible, ¿no? La segunda opción se descartó porque no era tan viable. No era legal. Entonces solo nos quedó la tercera opción que no sabíamos si iba a funcionar. O sea, era una opción, lo último que teníamos, pero nadie estaba seguro de qué iba a pasar. Sí, porque tenemos 50% de probabilidad de que nos dejaran pasar y el otro 50% que dijeran no, porque tú necesitas tener la vacuna. En lo que encuentran otra opción, vamos a ponernos la vacuna en la fiebre amarilla porque si la necesitamos. Una de las personas de YouTube nos acompañó a un centro de salud en Brasil, que está en el centro de Río de Janeiro. Paréntesis, un centro de salud es un lugar gratuito para las personas que viven ahí, por si tienes alguna enfermedad, quieres ponerte alguna inyección o quieres checarte algo, ese es un centro de salud. Sí, seguro en sus países hay algún sistema gratuito de salud, entonces a eso fuimos porque era el único lugar donde nos podían poner esa vacuna. Cuando nosotros estábamos yendo hacia el centro de salud, que nos llaman los de Club Media, nuestros managers, y nos dicen, apúrense, solamente tienen 1 hora y media para estar en el aeropuerto porque ya se compraron los vuelos, son los únicos vuelos que hay para Argentina. Si ustedes se tardan más, ya no hay vuelos para Argentina y todo este plan se cae. Y nosotros así, ¡ah! ¡Corran! Después nos hablan y nos dice la de YouTube, ya investigamos, solamente pueden entrar sin cita al centro de salud de tal hora a tal hora. Para que se cumpliera la hora faltaban como 30 minutos, entonces tuvimos que correr, llegamos a tiempo. Entonces, pero para esto imagínense, estuvimos de fiesta toda la noche y muchas noches antes también habían estado de fiesta, súper desvelados. En la Río de Janeiro. Y estábamos vestidos, ropa de fiesta. Cuando ustedes van de antro o van a alguna fiesta, ¿cómo se visten? Así estábamos. Tacones, Vestidos, mucho bling bling. Entonces llegamos al centro de salud. Y la imagen fue, porque era muy temprano, las personas que habían ahí eran viejitos, niños y señoras embarazadas. Nosotros así, entaconados, embarazados. Toda la gente volteó así como, Y estos de dónde están nos perdidos. sacaron. exacto. En ese momento ya habíamos descansado un poco porque ya estaban comprados los boletos hacia Argentina. Entonces dijimos, bueno, ok, aunque todavía no era así definitivamente. De hecho, ya nos empezábamos a reír porque ya era esa risa cuando ya no tienes nada que perder. O sea, ya, mejor me río de esta situación. Si me enojo, me entristezco, esto va a salir peor. Entonces, lograron mover varias cosas
porque más éramos turistas. Nuestra visa que teníamos era de turista y ni siquiera teníamos derecho a esos servicios gratuitos. Pues nos ayudaron muchísimo en que nos dijeron, sí, se las podemos poner, pero debieron haber hecho cita. Pues obviamente no podíamos hacer cita y seguro las citas nos las iban a dar en 15 días. Nos empiezan a llamar y nosotros, qué felicidad. Ya lo Sí, logramos. no, ya. Pero primero en entrar fue atrás. Es un cuartito así donde no puedes ver nada, solo hay una ventanita. Todos así. Así directo, ¿no? Así, Sí, eso no. Y entonces sale Antrax y le decimos, ¿duele? Y nos dice, no, no duele. Y nosotros, bueno, ok. Entonces no me acuerdo quién de repente entra y le preguntamos, ¿duele? Y dice, sí, no, sí duele muchísimo, que no sé qué. Y nosotros, yo, o sea, a mí me da muchísimo nervio las inyecciones y yo soy de, no puede ser, duele. Me van a poner y me va a estar ardiendo el brazo mientras me inyectan el líquido. Había pasado Antrax, habíamos pasado nosotros tres, solo faltaba Juca, porque Juanpa, durante toda esta situación, recordó que él se la habían puesto para un viaje y ya no la necesitaba. Llega el momento que le toca a Juca y nosotros así de, ya por fin, ya nos vamos. Muy bien. Y por algo me asomo en esa cosita que nosotros podíamos ver y de repente veo como que está hablando y yo, como que ya se tardó mucho, ¿no? Y empiezan seguía los hablando nervios. y empiezan los nervios. Y entonces yo me le quedo viendo por la ventanita y me hace así. Y yo, pues chicos, creo que hay un problema. Y dicen, ¿qué pasó? Creo que no se la han puesto a Juca o no se la van a poner o no sé. Entonces salió. ¿Qué pasó? ¿Te la pusieron? No. ¿Qué? Soy alérgico. ¿A qué? A 2 de las sustancias que tenía. ¿Cómo? Dice sí. Y dice, y el problema es que ellos no pueden escribir que soy alérgico porque no es brasileño. Entonces un doctor que lo conozca puede transcribir eso. Porque solamente haciéndole estudios puede saber si es alérgico o no. Y no había tiempo para hacer esos estudios. Simplemente no había vacuna para él y fue de... Pues dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? En ese momento dijimos, tenemos que regresar al hotel por las maletas y correr. Y mientras en el camino, Juca logró hablar con su doctor y que le enviara un documento con su cédula y esas cosas de que era alérgico y se lo escaneó y se lo mandó por mail. Cuando me pidieran la vacuna, podía mostrar el papel y decir, no me la puedo poner porque soy alérgico. Entonces era como, ya casi lo logramos. Llegamos al aeropuerto de nuevo, ya nos recibieron nuestros papeles y todo, porque además ahora volábamos a Argentina y para Argentina no piden la vacuna de la fiebre amarilla, era como normal. Era un vuelo pues, pues 6 horas. Entonces, como lo compramos última hora, nos tocó asientos de esos así que te ponen hasta atrás que ni siquiera puedes hacerte para atrás. Entonces no pudimos dormir nada, fue súper incómodo. O sea, imagínense 3 días dormir súper poco, venir en vivo y tener toda esta situación en la cabeza. O sea, Y entonces pues ya llegamos y nos recibieron en la puertita del avión, los de Club Media, y fue como, ¡chicos! ¡Aquí están! Creíamos que no lo íbamos a lograr, que no sé qué, y nosotros, Nos dicen, chicos, ya casi lo logramos. No se preocupen, ya están en Argentina. Ahora lo bueno va a ser entrar a Colombia. Entonces nos dijeron, el vuelo sale a las 6 de la mañana. Eran las 11:30 o 12. Nos dijeron, apartamos un hotel para ustedes para que puedan dormir lo que se pueda. Sabemos que no han dormido nada. Dormimos 3 horas. De hecho, Jucan dijo que no durmió porque él tenía miedo de no pararse. Entonces, o sea, te acuestas y nada, abres los ojos, de repente ya pasaron 3 horas. Total de que llegamos al aeropuerto de Argentina. cuando llegamos al vuelo era de cuando lleguemos no nos vayan a pedir, oigan, no tienen 10 días que se pusieron la vacuna, oigan, estuvieron en Brasil y no nos dijeron nada. Teníamos 50% de probabilidad de que nos dijeran no pueden entrar y otro 50% de sí. Les explico cómo estaba la situación. Si nosotros tomábamos un vuelo a Colombia de cualquier país, no había problema. El único problema era que habíamos estado en Brasil. Y si tú habías estado en Brasil, te pedían esa vacuna porque el Amazonas está dentro de Brasil. Entonces, esa era la situación. Si nosotros veníamos de otro país, Y nosotros de verdad no estuvimos en la jungla, solo en la estuvimos en Río selva. de Janeiro. Estuvimos en Río de Janeiro, no salimos del hotel, ¿verdad? No tengo nada de fiebre amarilla, se los prometo. Ya aterrizamos, nos bajamos. Ya viene la parte buena, donde te piden el pasaporte para ver dónde has estado, todo. No tienen una idea, yo traía un estrés tremendo, un nervio que no podía ni dormir. Es que lo más probable ni nos regrese. ¿Qué hacemos ahora sí? Y ya todo lo que habíamos logrado, de ponernos la vacuna, de viajar a otro país, todo se caería. Antes de llegar dijimos, a ver, todos tranquilos, respiremos, porque ellos huelen el miedo. Los de migración huelen el miedo. Y si nos ve nervioso decir, estos están ocultando algo. Vamos a entrar que todo salga bien, porque si eso no salía bien, no nos presentamos en Club Media y todos los que habían comprado boletos para vernos era como Antrax, Juanpa, nosotros tres, no están. Y era como, ¡ah! Y entonces vamos bajando del avión y había una personita que nos estaba esperando. Y nosotros, chicos, qué bueno que ya llegaron. Y nosotros, ¡ay,
¡ay, alguien nos va a ayudar! Sí, muy bien. Entonces estamos a punto de pasar. Ya llegamos ahí con los de migración. Yo lo que hice, me volteé. Yo no quise darle la cara A la inmigración. Así porque todo yo el estaba muy pasaporte. nerviosa. Pasamos en grupo. No quisieron que pasáramos individual. Dijeron, vamos a pasar en grupo. En grupo. Pues quien nos estaba acompañando era nuestro club Miria. Entonces pasamos y ya haces a todos. Sellos, hacía todo. Pum, 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 pum. Y yo, ¿qué? Y nos damos cuenta que ¡lo logramos! ¡Pasamos! O sea, después de toda esa aventura, no podemos creerlo. no nos dijeron nada en migración. De hecho, hasta había un letrero de bienvenidos a Colombia y nosotros haciendo historias. ¡Sí! ¡Estamos en Colombia! ¡Que lo logramos! los de migración se quedaron como de estos porque están festejando tanto de que están en Colombia. Es como esas personas que corren un maratón y cuando llegan a la meta se desmayan. Así, Así. no nos desmayamos, pero fue así como de que el cuerpo dijo, ya lo lograste, no te tienes que preocupar más. Y que llegan los managers. Así se. Alto chicos, tenemos que volar porque tienen rueda de prensa y entrevistas. Y todavía tenemos que sacar nuestra visa de trabajo en Colombia. Dios, Entonces, Dios. ¿Cómo no voy a llegar a dormir? Y nos dijeron, no mamacita, tienen una hora para arreglarse. ¿Una hora? O sea, de verdad yo no sé cómo sacábamos energía para las entrevistas. Llegamos y todavía también teníamos que hacer prueba del show. Polinesios, estamos probando el juego, ¿qué tal? Le pegan muchas pelotitas. Karen, ¿crees que puedes ganar No sé, estoy pensando mi estrategia. Y nosotros así de, sí, hola, ¿cómo están? Sí, sí me escucho. O sea, de verdad ya, o sea, gramos de energía que nos quedaba. Termina la prueba del show y pues ahora sí, a dormir, a descansar. Tocamos cama y yo creo que nos desmayamos. Pero no era tanto descansar, no eran como miles de horas, o sea, solamente eran como 8 horas, porque al otro día tenemos que también levantarnos súper temprano. Nuestro cerebro había estado trabajando todo el tiempo para solucionar todos los problemas que nos estaban presentando la vida. Y entonces cuando de verdad ya fue como, ya lo lograste, o sea, ya nada más mañana, ya todo por lo que luchaste, todo lo que estuviste haciendo, ya sucede mañana. Hoy estamos detrás del escenario porque ya se va a inaugurar el Fue como de a descansar. Yo me acuerdo que yo me perdí, me dormí así súper Ni cenamos, profundo, nada. Fue como ya quiero dormir, ya no quiero ya nada más. Y pues así fue como logramos llegar a Club Miria Fest de Colombia. Si ustedes polinesios son de Colombia y fueron a ese show, ahora ya saben todo lo que tuvimos que pasar para lograr llegar al show. El show nos las pasamos increíble, o sea, de verdad dimos todo. Todo el esfuerzo valió la pena. Pudimos conocer a miles de ustedes. Fue súper gratificante verlos ahí. Creo que ha sido de nuestras cosas más estresantes porque no solamente nos involucraba a nosotros tres, involucraba a muchos de ustedes que habían comprado un boleto y eso creo que fue lo que más a nosotros nos estresaba. Pero pues lo que más nos hizo felices fue estar ahí en ese escenario y conociendo a todos ustedes. Y pues bueno, como esas aventuras, o sea, de verdad pasan muchísimo ese tipo de cosas cuando hay shows en vivo. Y después les contaremos otras de la gira Polinesia. Tienes que moverle el mundo para que todo eso pase. Exactamente, y lo que aprendimos aquí, y es algo que nosotros queremos compartirles a todos ustedes que están viendo este video, es que si se encuentran en una situación complicada, traten de solucionarla siempre. Nunca se den como por vencidos, porque de verdad nuestra actitud ante ese tipo de situaciones fue no, vamos a hacerlo, vamos a darlo todo, y si no pasa, pues ya lo dimos todo. Ajá. Pero tú hiciste todo lo posible. No digas, no puedo, estoy muerta. No, Estoy muerta. así es. Y pues bueno, esa fue toda la historia, toda la travesía que tuvimos que vivir. Esperamos que les haya gustado mucho este story time, que les haya servido también a ustedes para conocer un poquito más de lo que pasa detrás de un show y todo lo que a veces tenemos que estar viviendo para poder presentarnos frente a ustedes. Y espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, denle like y pongan en los comentarios qué hubieran hecho en nuestro lugar. O cuál fue la parte que dijeron, Dios mío, ¿cómo les pasó todo esto? Así es. Y bueno, nos vemos en el siguiente video, Polinesia. ¡Adiós!